Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Sajonia-Altenburgo. Ella fue una princesa alemana que acabaría formando parte de la familia real prusiana, siendo una mujer tranquila que prefirió no involucrarse demasiado en la corte alemana, pero aún así se ganaría el cariño de todos por su encanto natural y por su buen carácter. Esta biografía es realizada por petición de José Enrique Casanova. María Federica Leopoldina Georgina Augusta Alejandra Isabel Teresa Josefina Elena Sofía de Wettin y de Scania nació el 2 de agosto de 1854 en la ciudad de Eisenberg, en el ducado de Sajonia-Altenburgo, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Ernesto I de Sajonia-Altenburgo y de la esposa de este, la duquesa Inés de Anhalt-Dessau. El matrimonio tan solo tuvo dos hijos en común, María y Jorge, aunque este último murió con apenas un mes de vida, quedándose así la princesa como hija única. Pese a que sus padres no consiguieron tener más hijos varones, su matrimonio fue feliz y llegaron a estar muy unidos, creciendo así María en un hogar estable y lleno de amor. Al fallecer el único hijo varón de los duques, el primo paterno de la princesa, el príncipe Ernesto de Sajonia-Altenburgo se convirtió en el nuevo heredero de su tío y se acabaría convirtiendo en el último gobernante de dicho ducado, bajo el nombre de Ernesto II. La niña creció entre las distintas propiedades que poseían sus padres los duques, siendo su residencia habitual el castillo de Altenburg, mientras que los veranos los pasaba en el castillo de Hummelsheim, lugar donde disfrutaba de distintas actividades al aire libre y de la naturaleza que le rodeaba. María iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita que sería descrita como bella, jovial, inteligente, modesta y sin ambición, siendo una muchacha que se ganaba fácilmente el cariño de las personas que le rodeaban, ante su encanto, educación y buen carácter. La buena fama de la princesa llegaría hasta la corte prusiana y pronto sería considerada como la candidata ideal para ser la esposa del príncipe Alberto de Prusia, un hombre que rechazaba la idea de casarse al haber sido testigo de la gran infelicidad conyugal y el escándalo que protagonizaron sus padres, los príncipes Alberto de Prusia y Mariana de los Países Bajos. María y el príncipe Alberto compartían lazo de sangre, siendo ambos descendientes de las hijas que tuvieron los duques Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y Federica de Hesse-Darmstadt. Tras quedar la pareja oficialmente comprometida, María viajó hasta la ciudad prusiana de Potsdam, siendo recibida a su llegada por su propio prometido. Después, ambos se dirigieron hacia el palacio de Bellevue, en Berlín, lugar donde conocería a los tíos de su prometido, el Kaiser Guillermo I de Alemania y la emperatriz Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach, los cuales quedaron encantados con la presencia de la princesa, describiéndola como una joven que poseía una belleza juvenil, sencilla y que cautivaba a todos los presentes. El 19 de abril de 1873 se celebró la boda entre María y Alberto de Prusia en la ciudad de Berlín, en Alemania. Para entonces ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 35. Su boda sería descrita como espléndida y más grandiosa de lo habitual,
llegando a contar con la presencia de los propios emperadores alemanes, además de que la guardia de los dragones abriría paso al séquito nupcial, recibiendo a los recién casados el trato de príncipes herederos. Los recién casados se instalaron en el castillo de Kamenz, en Alemania, siendo este castillo un regalo de bodas por parte de la madre de su marido, la princesa Mariana de los Países Bajos, convirtiéndose este lugar en una de las residencias favoritas y principales de María. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1874 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Federico Enrique. Este sería militar y permaneció soltero, pero acabaría siendo perseguido y expulsado del ejército alemán por ser homosexual. En el año 1876 nació Joaquín Alberto. Este se llegaría a casar en varias ocasiones y dedicó su vida a la música. Y en el año 1880 nació el último hijo del matrimonio, un niño llamado Federico Guillermo, quien desempeñaría una carrera militar y política. Los príncipes tuvieron un total de 3 hijos en común. María sería una mujer que llevó una vida familiar y tranquila, viviendo así lejos de la corte alemana, de cualquier tipo de escándalo o de las intrigas. Lleva una vida apartada, relajada y sencilla. En el año 1885, su marido fue nombrado como el nuevo regente del ducado de Brunswick, sustituyendo así al príncipe Ernesto Augusto de Hannover, que había sido apartado de la línea sucesoria de dicho ducado por orden del canciller alemán Otto von Bismarck. Tras ser nombrado su marido como regente, el matrimonio empezó a vivir entre las ciudades de Brunswick y Berlín, acompañando a su marido durante esta nueva etapa de su vida. La princesa sería bien recibida en el ducado de Brunswick, al ser sobrina nieta de la antigua reina consorte de Hannover, María de Sajonia-Altenburgo, compartiendo así lazos de sangre con los descendientes de los reyes de Hannover. Pero María no se sentiría del todo cómoda en Brunswick, prefiriendo pasar largas temporadas en el castillo de Kamenz, donde se encontraba realmente cómoda y donde disfrutaba de una vida sencilla, considerando este lugar como su verdadero hogar. María acabaría falleciendo a causa de unas complicaciones de salud el 8 de octubre de 1898, a los 44 años de edad, en el castillo de Kamenz, en Breslau, en el Imperio Alemán, actualmente en Polonia. Su muerte sería muy sentida por sus familiares y por la familia imperial alemana, debido a que la princesa siempre había sido vista como una mujer modesta que se había ganado el corazón de todo aquel que la conocía por su amabilidad y su buen carácter. Asistiendo incluso a su funeral los emperadores Guillermo II de Alemania y Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. María sería enterrada en los jardines del castillo de Kamenz, pero durante la Segunda Guerra Mundial su mausoleo sería saqueado y destruido. Tras la recuperación de sus restos mortales, estos volverían a ser depositados en un nuevo mausoleo en dichos jardines, descansando desde entonces allí junto a los restos de su marido Alberto. No hay mucho más que decir sobre María. Ella fue una princesa sencilla y modesta que se ganaría rápidamente el cariño de todos al ser vista como una mujer alegre, encantadora y amable. Tenía una personalidad, una presencia y un carácter que agradaba a todo aquel que la conocía. A diferencia de su suegra, quien protagonizó un gran escándalo amoroso en su época,
María intentó permanecer lo más alejada posible de la corte alemana y de cualquier intriga palaciega o escándalo, siendo una mujer que no daría de qué hablar, llevando una vida apartada en el castillo de Gamens, lugar donde ella se sentiría cómoda y protegida. Pese a ser una mujer muy querida y respetada en Brunswick, ella no quiso participar apenas en las ceremonias, celebraciones o en los actos oficiales del lugar, llevando una vida demasiado tranquila y apartada en su querido castillo, donde ella sería tan feliz. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Sajonia-Altenburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a José Enrique Casanova también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que fueron conocidas por su encanto natural. Y con esto me despido. Hasta la próxima.